Este hombre nació el 11 de febrero de 1847. Y este hombre a los 8 años empezó a ir a la escuela, como suele suceder. Las escuelas desde hace mucho tiempo enseñan solo para algunos tipos de inteligencia y no para todos los tipos de inteligencia que hay. Por eso algunos son más sobresalientes que otros. Pero hay niños muy inteligentes que no se han adaptado a la escuela y él era uno de ellos. Uno de los profesores llamó a la madre y le dijo que este niño no era apto para la escuela. La madre, con una sabiduría muy peculiar, lo tomó, lo sacó de la escuela y no lo inscribió a otra, sino que ella le enseñó. El niño empezó a crecer y se convirtió en un joven, un adolescente, y a los 16 años él empezó a trabajar y tenía una inclinación a inventar cosas. Así que él empezó a hacer inventos, a descubrir cosas. En su vida llegó a realizar más de 1000 inventos patentados. En algún momento de su vida él compró o rentó una como galera y le puso la casa de la invención. Y tenía gente que le estaba ayudando a hacer eso. Él inventó cosas que usted conoce, cosas como el telégrafo, la bombilla. Él inventó prácticamente, él es el padre de esto, la batería, no la batería esa, sino la batería de carros, o la batería que usamos. Él también inventó el fonógrafo, que prácticamente viene a ser el padre de todo lo que fue después para nosotros los tocadiscos y todo ese tipo de cosas. Inventó el micrófono también, solo que era algo muy rutinario, con una especie de carbón. Y entre sus tantos inventos, él inventó la bombilla. Y también inventó el sistema eléctrico que hasta la fecha se usa, cómo llevar electricidad a la gente. Me imagino que muchos de ustedes ya saben de quién estamos hablando, de Thomas Alva Edison. Pero él dijo algo muy importante. Este hombre dijo: mis descubrimientos solo son los secretos de la naturaleza. Yo lo descubrí y lo que hice fue aplicarlos para el bienestar de la humanidad. Ahora, esto nos ayuda a nosotros, hermanos, con el tema que vamos a tocar. Esto nos ilustra, nos conecta con este tema. ¿Por qué? ¿Por qué nos ilustra de esa manera? Porque todos los inventos, la mayoría de las cosas que él inventó, hoy están en un museo. Y las cosas que no están en el museo siguen siendo utilizadas de una manera vacía. Este hombre era creyente. Y este hombre pensó en la humanidad para glorificar a Dios. Pero hoy la luz se utiliza de una manera en muchos lugares donde lo que se está haciendo es pervirtiendo a los niños o pervirtiendo a los jóvenes. Así que todo se convierte en vanidad, no porque aquello que se hace el aparato que se inventa está mal, sino por la maldad que hay en los corazones de los hombres. Y por eso nos ilustra nuestro texto. Y en nuestro texto, hermano, hay 3 agentes que te ayudarán a entender que el esfuerzo humano no tiene valor sin Dios. El esfuerzo humano no tiene valor sin Dios, aunque el mundo aplauda eso. En otras palabras, sacar una carrera en la universidad sin un propósito es vanidad, sin un propósito que glorifique a Dios. Sin un propósito que me haga entender que yo de esa manera podré cumplir la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? La misión de la iglesia. Es decir, proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Y un electricista que tiene la oportunidad de estar yendo a arreglar cosas a una casa y al conectarse con los que están ahí, tiene la oportunidad. Con lo mismo que sabe decir: se quedaron sin luz 2 días, ¿verdad? Sí, en tinieblas. Les molestaba así. Pues esta luz es importante, pero yo conozco una luz verdadera. Tiene maneras de poder hacer las cosas. Pero estamos leyendo entonces a nuestro texto. Y nuestro texto en el capítulo 1, versículo 1 dice:
palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Usted sabe que en la Biblia no hay palabras de más. Y aquí el Espíritu Santo, inspirando a Salomón, hace que él escriba esto: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. En otras palabras, hermano, si usted me acompaña rápidamente para que entendamos un poco, ahí en Eclesiastés, vaya al capítulo 12, y ahora Salomón está concluyendo. Eclesiastés capítulo 12, el último capítulo, el penúltimo versículo. ¿Lo tienen todos? El versículo 13 dice, capítulo 12, la conclusión cuando todo se ha dicho es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Así que la conclusión de todo lo que va a decir el predicador en los 12 capítulos es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Es decir, esta es la llave para entender Eclesiastés. Amados hermanos, todo libro en la Biblia, todo libro tiene una llave para entender el libro. Juan tiene una llave para entender el libro, que está en Juan 20:31. Efesios tiene una llave para entender el libro. Romanos tiene una llave para entender el libro. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Y aquí está la llave para entender esto. Ahora, Salomón fue un hombre que llegó un momento en que él tuvo 700 esposas. O 600 esposas y 400 concubinas. Y esas mujeres los desviaron su corazón a Dios, porque él les puso su propio templo a cada una de ellas. Y él adoró también a esos dioses. Salomón experimentó todo tipo de placeres, y usted lo puede leer, hermano, en Segunda de Crónicas, en Primera de Reyes, y va a ver a Salomón todas las maldades que cometió. Y también Salomón tuvo todo tipo de cantores, multiplicó el dinero, fue el hombre más rico, llegó a convertir la plata como lo que fueran las piedras, y lo narra Reyes. Y también Salomón tuvo todo tipo de desvíos inmorales. Y por eso es que él dice, la conclusión de todo esto es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Y también se dedicó a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a aprender, y a aprender. Y también dijo: vanidad de vanidades, el conocimiento produce dolor. Así que aquí está el predicador. Prácticamente cuando usted abre el libro de Eclesiastés, Dios nos está predicando a nosotros utilizando a Salomón. Esas no son palabras de Salomón, esas son palabras de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Palabras del predicador, hijo de David. ¿Por qué no se pone palabras de Salomón? Palabras del predicador. ¿Por qué no puso Salomón? El Espíritu Santo lo llevó a que pusiera palabras del predicador, porque es él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que está diciendo todo esto. Si usted ve en el capítulo 1, ahí mismo, en el 12, acompáñeme a leer. Yo, el predicador, ahí hubiera podido decir yo, Salomón, o yo, el rey. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y apliqué, escuche esto, mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Nadie en la tierra ha podido estudiar como estudió Salomón. ¿Por qué? Porque nadie tuvo esa sabiduría. Entonces él podía filosofar y entender lo que estaba pasando. Nosotros empezamos a filosofar y no vamos a entender todas las cosas que están pasando. Es importante entender esto, amados hermanos, porque se ve eso en la vida de Salomón y del predicador. Y él nos está predicando palabras del predicador, hijo de David, rey de Israel.
Incluso si usted me acompaña, lea ahí mismo en el capítulo 2, versículo 16. Él dice, yo me dije, me he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Y me di cuenta que todo esto también es correr tras el viento. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo? Esto es vacío, es vaciedad. Él lo está diciendo. Pregunto, hermano, por lo que dice el texto, porque el texto dice, el versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Usted qué cree? ¿Trabajar es vanidad? ¿Estudiar es vanidad? ¿Distraerse es vanidad? ¿Comer es vanidad? ¿Asistir a la iglesia es vanidad? Comprar, tener posesiones, hacer dinero, es vanidad. ¿Eso es lo que está diciendo realmente el predicador? Sí y no. O no y sí. Depende de cómo usted esté viviendo. Y eso se va a definir a través de las diferentes semanas que vamos a estar en Eclesiastés. Pero la llave para entender es 12:13. Eclesiastés 12:13. La conclusión de todo es, teme a Dios, ¿y qué más? Y guarda o obedece mis mandamientos. Teme a Dios y obedece mis mandamientos. Si tú, obviamente la pregunta, todo que lo que hacemos es efímero, está vacío, es fútil, no sirve, es sin valor. La pregunta es, si eres creyente, podría ser no o sí. Si no eres creyente, es un sí. Pero si eres creyente, podría ser no o sí, dependiendo de cuánto conocimiento tengas en la Escritura. Así que esto es importante entenderlo. Si en tu vida, en cada cosa que haces, reconoces a Dios en todos sus caminos, entonces es un no. Pero tengo que explicarte que cómo se da eso. ¿Te recuerdas tú Hechos? Creo que es, y solo estoy viendo la vida para confirmarlo porque tú te conoces muy bien el pasaje. Pero te recuerdas de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y estamos creo que es el versículo 4, donde ellos están totalmente imbuidos con los apóstoles. Y cuando están ahí, ellos, hay alguien que está dando, Esteban está dando una ofrenda a un terreno. Y entonces Ananías y Zafira venden otra propiedad que tienen y se la llevan a Pedro. Primero llega Ananías. Y cuando le entrega el dinero, le pregunta a Pedro, ¿por qué mientes al Espíritu? Si esa no es la cantidad. Y le dice, por cuanto has mentido al Espíritu, hoy mismo caerás aquí, morirás. Y unos jóvenes lo sacan. Un tiempo después llega la esposa y le pregunta, ¿cuánto vendieron la propiedad? Tanto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? Los mismos que sacaron a tu esposo te sacarán a ti y acá y muere. ¿Cuál es la lección de ese pasaje? La lección de ese pasaje no es la ofrenda. La lección de ese pasaje es que ellos querían aparentar que eran justos como Bernabé. Y Bernabé lo dio porque era un hombre justo. Así que Bernabé tenía un terreno y entendió que era el momento que ese terreno, si Dios se lo había permitido comprar, para entregarlo a la iglesia, para que se le diera, se vendiera y se pudiera ayudar a todos los que se habían convertido, los habían expulsado de sus casas y les habían quitado la herencia porque ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Así que lo que estaban haciendo a Ananías y Zafira era vanidad, una acción vacía
Pero a los ojos de todos nosotros, ¿cómo se hubiera visto? Wow, vendieron su Mercedes-Benz y ofrendaron $50,000 y el pastor no los acepta. Esto entonces nos lleva a nuestro segundo punto. Tenía que presentarte al predicador, a Salomón. Y nuestro segundo punto está en el versículo 2a, en esta parte. Y vuelvo a leer uno. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Ahora, esto nos lleva, amados hermanos, a explicar un poco lo que significa la palabra vanidad. El tema principal de todo Eclesiastés es la vanidad. Es la vida vacía. Vanidad debe entenderse como una vida sin valor, como una vida vacía, como algo que se acaba, como algo fútil, que son sinónimos de todo esto que le estoy diciendo. Así que ese es el tema principal. De hecho, aparece más de 30 veces la palabra vanidad. De hecho, cuando Salomón escribe vanidad de vanidades, y lo voy a repetir, vanidad de vanidades, 2 veces, lo que está haciendo en el hebreo es un superlativo. Y vamos a ver un poquito más adelante eso para que usted lo pueda entender. El mensaje del predicador muestra que todas las obras del hombre son sin valor. Si lo que hacen no está controlado o no está dirigido por esa intención interna de querer agradar a Dios, hermano. Por ejemplo, para aplicarlo, a la mayoría de los que vivimos en Estados Unidos nos sobra el dinero. Pero voy a agregar otra frase. A la mayoría de los que viven en Estados Unidos les debería sobrar el dinero. Pero a la mayoría no les sobra. ¿Sabe por qué? Porque aplican en su economía la filosofía de la chilindrina. ¿Se recuerda qué decía la chilindrina? Matanga, dijo la changa. Principio de la chilindrina. Y o sea, aunque no lo dice así, todo el dinero que tiene se lo gasta. No sé si a usted le ha pasado que lo llaman de su país. Fíjese, hermano, que se está muriendo fulano de tal. ¿Será que me pueden enviar dinero? Y usted no tiene de repente, ni siquiera tiene para cambiar una llanta del carro, que ya hasta se sale el tubo. Pero usted, como quiere aparentar que está en Estados Unidos y que tiene, se lo envía. Eso es vanidad, hermano. ¿Y sabe por qué? Y yo no me estoy inventando esas estadísticas. En tiempo de la pandemia, al finalizar 2021, se sacó esa estadística. Si se empezó a subir todo, si subiera, no me recuerdo qué porcentaje a cada casa en Estados Unidos que tendrían que pagar $500 más por su casa de lo que pagan ahora, de lo que pagan en el mortgage. Escuche esto. El 95% de los dueños de casa perderían sus casas porque no tienen extra $500. Mientras que me corregirá la hermana Marlene, pero escuché hace muchos años que en Cuba el sueldo mínimo eran, creo que $6, $7. Tal vez ha cambiado, tal vez ha subido, después lo corroboramos. Que a un doctor, pues eso, a un doctor le pagaban $20 al mes. ¿Usted qué haría con $20 al mes? Así que cuando usted mira esas diferencias, en mi país, el sueldo mínimo, y lo ganan la mayoría, son $400 al mes. En Venezuela la situación está difícil, en Argentina, hermano, Argentina está muy difícil. Y por eso pongo eso en proporción, para que usted se dé cuenta cuánto dinero tiene en las manos. ¿Y por qué no le alcanza? Porque anda como Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, hermano, hizo el primer carro eléctrico.
Él tenía su propio carro eléctrico. Usted no anda en un carro eléctrico, pero cuando se sube a su carro, el carro le habla: buenos días, señor Pérez. Pero se anda en un carrazo, pero no tiene, está endeudado. ¿Sabe por qué? Porque la vanidad de la vida lo ha atrapado. Porque no ha entendido, hermano, que los recursos que Dios le da es para usted, para su familia, para su esposa y sus hijos, y para proclamar el Evangelio. Y porque también es don de Dios que el hombre disfrute de lo que tiene. Así que este tema es tan actual como fue para la generación de los israelitas en la época de Salomón. Israel, el predicador trae a este tema, en este verso 2, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Trae a esto Génesis 3, acompáñeme a Génesis 3. Aquí se está hablando de Génesis 3. Y luego se va a dar cuenta que por qué le digo que está hablando de Génesis capítulo 3 cuando nosotros leamos otro texto. Génesis capítulo número 3. Capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice el Señor, ¿lo tienen todos? Dice: el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, aquí está la maldición de Dios para los tres. Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Escuchó lo que dijo. Maldita serás más que todos los animales. ¿Y los demás animales por qué iban a ser malditos? Por la maldición a Adán y a Eva. Sigo leyendo: maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás, y todos los días de tu vida pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Dos cosas de la maldición de la mujer: que ella con dolor tendría a sus hijos, y con dolor los iba a estar creando. Y los niños iban a crecer y se convertirían en hombres y mujeres, y ella siempre tendría un dolor de preocupación por ellos. Y eso le pasa a toda madre. La mamá, el hijo tiene 40 años y está preocupada porque no llega a dormir, y el papá bien dormido. Y otra cosa de la mujer es que tu deseo será para tu marido, es decir, ella siempre deseará controlar al varón. Es una maldición. Pero le voy a decir lo que Dios dijo. En esta época que el feminismo está creciendo: con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y luego dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esto es vanidad. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y en polvo te convertirás. Es decir, le está diciendo que tu vida es vacía, es vana. Así que el escritor, el predicador, está hablando sobre este punto claramente. ¿Por qué razón? Porque en Edén, Adán y Eva despreciaron las bendiciones de Dios. Hermano, tu salud es una bendición. Tu tiempo es una bendición. Tus recursos son una bendición que vienen de Dios. Hoy hay que rogarle a la gente para que pida permiso en su trabajo para ir a un retiro espiritual. Pero sus vacaciones son intocables. ¿Se ha dado cuenta de eso?
Nadie se las quita. Y algunos dirán, ni me las van a quitar. El desperdicio de las bendiciones, muchas veces, hermano, el costo del desperdicio de las bendiciones, ¿sabe cuál es? El precio para los hombres es el placer. El placer. Es difícil predicar en esta época, hermano. Uno está predicando y hay personas que se le están durmiendo a uno. ¿Y sabe por qué? Porque se durmieron hasta las 12 de la noche. Porque era el estreno de la nueva película de Drácula. Va a comenzar igual y va a terminar igual. Hoy en la mayoría están más enfocados en trabajar que en disfrutar de su familia. Ah, bendito dinero, maldito dinero, hermano. No cambia tu vida. No te trae felicidad, pero ni siquiera un ápice de felicidad. No te puede dar salud, no puedes recuperar el tiempo. Pero la gente está creyendo, porque vanidad también significa, hermano, engaño. Una ilusión engañosa. La Biblia dice que la belleza es engañosa. La mayoría de creyentes están convencidos de una mentira teológica diabólica, que es que no tienen tiempo para orar. Vivimos en una generación de iglesias evangélicas que los creyentes no oran. ¿Dónde están los hombres que daban su palabra y la cumplían? ¿Dónde están los hombres que decían, no puedo ir? Y si era un sí puedo ir, iban. Y si pasaba algo, hablaban. Pero hoy están llenas de mentiras las bocas de muchos que se llaman pastores. Tengo grabado el mensaje de muchos que me dicen, pastor, perdone, pero no puede estar. Porque fíjese que vino a las 3 de la madrugada alguien de México y tengo que ver. Yo no sé si vivo en otro planeta, pero si a mí viniera alguien de Guatemala a las 3 de la mañana, lo lamento. Yo no le abro. Eso de que llegué a su casa, por favor. O a usted sí le llegan a su casa. De veras, sinceramente quisiera saber, ¿alguien le llega a su casa? Claro, si ha avisado, es diferente. Y llego en 2 días a las 3 de la madrugada, esa es otra cosa. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que dice, no puedo ir porque me llegó alguien a las 4 de la madrugada, entonces me lo hubiera dicho, no voy a ir antes de por favor, entienda el concepto que estoy hablando. Y entonces entramos a ese superlativo para entender un poquito más. ¿Qué entendió la audiencia del predicador cuando él utiliza la palabra 2 veces, vanidad de vanidades? Ese es un superlativo. Está diciendo que es un absoluto. Que la vanidad incluye la brevedad o la falta de sustancia en la vida. Está diciendo que vanidad de vanidades implica que es vivir una vida vacía, sin sustancia bíblica, es decir, una vida sin Dios. Porque una cosa es que uno diga que cree en Dios y otra cosa es verdaderamente que uno viva para Dios. Todo nuestro ser, cada célula de tu cuerpo, hermano, cada neurona de tu cerebro, cada sistema de tu cuerpo, Dios lo creó. Así que tú le perteneces a Dios, te guste o no te guste. Él es tu Señor, tu Creador, tu amo, tu Dios, tu Salvador. Y tú debes responder a eso, no con vanidad. Vanidad de vanidades. Es la falta de sustancia en tu vida, en el padre que multiplica en sus hijos lo malo, y los hijos crecen y multiplican en sus hijos lo malo, y aquellos crecen y multiplican en sus hijos lo malo. Y nadie detiene esto.
la vida, como lo dice Job. Acompáñenme a Job, por favor. Job capítulo 7. Mira cómo lo demuestra, lo muestra Job. Job capítulo 7 es un tema que está en la Biblia, no es algo que estamos inventando. Y entonces Job pregunta, en el Job 7:1 dice, ¿no está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? Y vuelve a preguntar, ¿no son sus días como los días de un jornalero? Todas esas preguntas son retóricas. ¿Qué significa eso? Que la respuesta es sí o no. ¿Sí o no? No es que tenga que decir, usted puede escoger. Le voy a dar el ejemplo. ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Esa fue la maldición a Adán. Luego, ¿no son sus días como los días de un jornalero? Sí. Debe trabajar. Como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansia su paga. Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costa de tierra. Mi piel se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar. Me llegan a su fin sin esperanza. ¿Acaso no es nuestra experiencia de los que tenemos tantos años? 25 para no decir 50, para decirlo separado, 5 con ese separado, cuenta sin contar. Pero hermano, voy a cumplir pronto, en unos meses, 58 años y sigo pensando en muchas cosas, actuando como que tuviera 20. Cuando el aire de la oficina no está funcionando, salgo al parquecito del área de niños donde está los aires acondicionados y pongo mis manos sobre la baranda y salto como tenía 20 años porque hay que ir a arreglar la palanca y me quedo trabado, hermano, en el aire. Me ha pasado, me quedo trabado ahí y me recuerdo que no tengo 20 años. Pero aquí, uno cree que tiene aquella edad en la que no sentía que volaba. Así que lo que está diciendo Job es, mi carne está cubierta de gusanos de una costa de tierra, en ella literal mi piel se endurece y supura, mis días pasan más veloces que la lancera de telar y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Que la vida al final, después de la caída, eso es vanidad. Vamos a morir, hermano. Todos vamos a morir. Lamentablemente, el hombre pecó y debemos morir. Mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré, dice Job. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá. No volveré más a su casa ni su lugar. No volverá más a su casa ni su lugar lo verá más. Está advirtiendo Job o recordando Job que un día nosotros no regresaremos más a casa. Y entonces la vida es vanidad, porque se va a acabar, en el sentido de que esto se va a acabar. Entonces, mientras no se ha acabado, hermano, tenemos que hacer las cosas en pos de la misión de Dios. La misión de Dios es la misión de la iglesia. Y todo esto de Job nos da esto. Todo en la vida es indigno de confianza. Ningún esfuerzo jamás, hermano, traerá por sí mismo satisfacción permanente. Las mayores alegrías del mundo como hoy está y como ha estado desde que pecó son efímeras. ¿Dónde están las obras de Salomón? No están. Esta está aquí porque no es obra de Salomón, es obra de Dios. Pero ¿dónde están las obras de Salomón? ¿Dónde están las obras de Tomás Alva Edison? ¿Dónde están? En los museos. La mayoría de los museos. Porque vinieron cosas mejores. Y eso es importante. El predicador
hace eco de esta afirmación, hermano. Vanidad de vanidades. 30 veces aquí, porque este es su mensaje. Nos quiere decir que si tú estás trabajando y estás ganando muy bien, pero el centro de lo que haces, de tu intención, de tu atención, de tu motivación, no es Dios, tu trabajo, aunque ganes muy bien, es vanidad. Una persona puede tener $500,000 ahorrados, pero le cae una enfermedad terrible. Hay medicinas, mi suegro me contaba, no estoy tan seguro si me dijo que pero estoy más seguro para no exagerar, que cada porción de un mes le costaban, no sé si $3,500 mensuales. Claro, alguien más se las daba, si no, él no podía pagarlas. Así que una persona que se enferma en este país y no es ciudadano o residente y no tiene el Medicare, seguramente tendrá que vender todas sus posesiones por su salud. ¿Por qué? Porque está trabajando para esas vaciedades o trivialidades del mundo. ¿Cuántos años tienes? No importa. No importa cuántos años tengas, hermano. Pocos o muchos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué lo haces, hermano? Nunca se me olvida, Jenny, la pregunta que me hiciste hace algunos años cuando me dijiste, tío, ¿y estás estudiando una maestría para ganar más dinero? Y me reí y dije, no. Pero algo que no le dije a Jenny, que ahora les digo a todos y a ella, es que alguna vez le pregunté a un par de doctores de unos 38 años en teología, y les digo, ¿y ustedes por qué no están en las iglesias hispanas? Y me contestaron esta terrible respuesta. Porque las iglesias hispanas no nos pueden pagar. En cambio, las iglesias americanas sí. Por eso estamos ahí, en las iglesias americanas. Qué triste, hermano. Qué triste que nuestra raza hispana, cristiana, estudie y saque maestrías y doctorados para que les paguen y no para que Dios sea exaltado. Para llevar al pueblo la verdad del evangelio. El ministerio no tiene que ver con dinero. El dinero es importante para hacer la obra de Dios, pero no es la causa de un ministro. Así que de nuevo pregunto, ¿cuántos años tienes? De nuevo respondo, no importa cuántos años tienes. Si tienes pocos o tienes muchos, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ahí en la Junior High? ¿Estás en Kinder? Hermanos, todos ustedes y yo, que ya tenemos más de 40, 50, y no sigo por no ofender. Pero todos nosotros sabemos que cuando teníamos 4 o 5 años, nosotros creíamos que ya todos lo sabíamos. Hay niños aquí en la iglesia sentados con su juego en su celular y pasan 1:30 en el juego. Y la mamá o el papá no dicen nada, pero a la hora de estar escuchando el mensaje de predicación están así. ¿Qué pasa? ¿Es culpa a los niños? No. No, a los niños no es culpa a los niños, no. Usted, como padre, no le ha enseñado que debe cuidar un recurso que no puede recuperar, que Dios le ha dado, el tiempo. El tiempo, hermano. Y los padres que no se fijan que sus hijos tienen la capacidad para agarrar un montón de aparatos que a nosotros nos cuesta usar, hermano. ¿Ha visto eso de que uno está viendo el teléfono tratando de leer el texto el que le enviaron? Y porque uno ahora lee así elegante, se pone así para que digan que elegante, pero el que no ve, le tiene que alejar el teléfono. Y va a entrar textos y uno, ¿y cómo quito eso? Yo tuve que recibir un curso en Google, hermano, ¿cómo hacer? Me recuerdo que estaba en la casa hace como 1 año y medio de Dari y Josué.
y vi a la Ita con su celular o viendo algo y le entró un texto y solo lo subió. ¡Oh, así se hace esto! Entendí ese misterio. Ahora, cuando envíen texto, ahora ya aprendí que mejor lo pongo en Do Not Disturb para que nadie me esté molestando. Y mis hijos se enojen porque estoy estudiando y está entrando texto tras texto. Lo lamento. Yo estoy estudiando la palabra. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? El niño, el joven, el adolescente. Aprovecha, hermano. Aprovecha. ¿Quieres estudiar? Puedes estudiar. Debes hacerlo. Que vas a trabajar, pero que todo sea con esta verdad absoluta. En Eclesiastés 12, 13 al 14. La conclusión de todo este mensaje que está predicando el predicador es: teme a Dios y obedece mis mandamientos. Tú vas a estudiar, teme a Dios con aquello que te enseñan. Y mira de qué manera puedes obedecer el mandamiento de proclamar el Evangelio. Debes entender que una vida sin el temor de Dios es una vida sin valor, es una vida vacía. Bueno, hemos hablado un poquito del predicador, hemos hablado de su mensaje, hemos explicado la vanidad y el superlativo que utilizó. Y eso nos lleva a nuestro último punto, que está en el 2b, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora solo nos falta esa frase, explicarla. ¿Por qué dice todo es vanidad? Y la vanidad, hermano, caracteriza toda actividad humana. Siempre ha sido así. Y nosotros lo podemos ver claramente en cada pasaje de la Escritura que leemos. Mire, acompáñame al 2, ahí está cerca, el capítulo 2. Entonces me dije: ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Él se está hablando a sí mismo y resultó que también esto era vanidad. ¿No les recuerda esto a alguien? Mire lo que él dice, el 2.1. Entonces me dije: ven ahora, él se está hablando a sí mismo, te probaré con el placer, diviértete. Hay algunos se ponen de acuerdo, algunos matrimonios, ¿sabes qué? Todos tenemos que divertirnos. Así que un día tú sales con tus amigas y yo me quedo con los niños. Y otro día yo salgo con mis amigos y tú te quedas con los niños. ¿Eso agrada a Dios? ¿Se te olvidó que te casaste para toda la vida? ¿Se te olvidó que tu amigo de toda la vida será tu esposo? Ya no le gustó a las hermanas. Y que tu amiga de toda la vida será tu esposa. ¿Se te olvidó eso? ¿Por qué quieres divertirte fuera de aquello que es hermoso? ¿Y qué te divierte? Las cosas que el mundo te ofrece. Porque también el mundo tiene sus propias diversiones. Uno paga, hermano, uno paga para que lo asusten. En ese país la gente paga para que lo asusten. Yo me recuerdo una vez que vino un pastor desde Chile con un hermano, y este hermano a la fuerza quería entrar a una casa de fantasmas. Y el pastor no quería, porque tenía miedo. Entonces me dijo: Víctor, tú entras. Yo sí. Vamos. Llegó el momento en que el pastor me tenía agarrado del cincho de un lado y el hermano del otro hermano. Y aquellos gritos, ¡qué bárbaros! A mí esta vergüenza me daba. Y ahí salía gente que estaba disfrazada, pero eran gritos, hermano. Al salir les dije: pagamos para que nos asustaran. Esa es la diversión del mundo. Bueno, no solo esa, hay diversión pecaminosa también, pero el punto es que se tiene una idea equivocada de lo que es la diversión. ¿Hace cuánto tiempo que usted no sale solo con sus hijos, su esposo, y usted se van? Y si, hermano, pero solo tenemos $300. Mire, cualquier hermano aquí en la iglesia le presta una casa de campaña o una TEN, como pueda entender. Y para 10 personas se lo lleva a algún lago, ahí se pone a acampar y ahí usted lleva sándwiches con jamón y lo que sea. Y usted con $300 después de sus vacaciones, lo más importante es que se encuentren con sus hijos.
Ahí pueden orar, leer la Biblia, ahí tiene ramas para jugar, insectos, para hacer cualquier cosa. Hay un montón de cosas con las cuales se puede divertir. Usted le da risa, ¿eh? Mira, este hermano sí ya está viejo. La vanidad caracteriza la alegría, pero también la frustración. Mira, acompáñenme a 4.4, por favor. Son algunos textos, vamos a ver, porque estaremos aquí. 4.4. ¿Lo tienen? Yo quise el 4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. ¿A quién le quieres ganar, hermano? Cuando yo pertenecía al movimiento carismático, hermano, me recuerdo que un pastor me reclamó: ¿por qué a ti, un retiro como de 8,000 gentes, por qué a ti te ponen a predicar en el mejor turno y no a mí? Preguntarle al que los pone. Otro me dijo: va a llegar el día, Víctor, en que yo voy a ser más conocido que tú. Pues no estamos en competencia, ¿eh? Yo cuando era joven, hermano, unos 18, 17 años, tenía un amigo. Él se llama Fernand Monroy. Si alguna vez escuchó esa música, él hizo el canto de Remolineando. Era tan popular, hermano. La iglesia tenía como más de 10,000 gentes. En ese entonces no había hecho el canto, no había dicho nada. Pero era tan popular que él se paraba en cada 2 pasos y nos parábamos a saludar a todos a Fernand. Y me saludaban, hermano. Me tomo una foto con él. Bueno, no había en ese entonces celulares, pero eso hubiera pasado. Ya estaba yo tomando fotos. Pero eso me enseñó a mí a no sentirme de menos, porque solo a él lo saludaba. Un día le pregunté: Fene, ¿por qué te saludan tanto? Porque yo saludo a todos. Mire qué respuesta. En cambio tú eres así, que no saludas a nadie. Voy a empezar, dijo. Todavía me cuesta. La vanidad, hermano, todo es vanidad. Es una forma literaria que utiliza aquí el predicador, que no se puede traducir. El predicador no está diciendo que todo lo que está bajo el sol es vanidad. Él está afirmando que todos los hombres que viven sin el temor de Dios, su vida está vacía, su vida es sin valor. Él está predicando que todo lo que se hace debajo del sol sin el temor de Dios es una vida sin valor, vacía. La conclusión, cuando todo se ha dicho, se lo leí: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El sueño americano, ¿a dónde te ha llevado? ¿Endeudarte? Afanarte por dinero y dinero. Y vamos a ver esos temas en la Biblia. Todo tiene su tiempo. Hasta eso debemos entender. Hay tiempo para morir, pero también hay tiempo para casarse. Tiempo para trabajar, tiempo para plantar, tiempo para orar, tiempo para invertir. Y nosotros queremos solo gastar y gastar y gastar y gastar. Una ansiedad por gastar. Mire, yo cuando voy a un mall ya sé a qué voy. A comprar una cosa. El color que quiero, el size que quiero, voy, lo compro y me voy. Pero eso de entiende, hermano. 2 horas, 3 horas. No sé cómo les causa placer a algunas hermanas. No te sometas, hermano, por favor, a la vanidad del mundo. No crees o no adoptes sueños que son del mundo. No te sometas a ellos. Todo es vanidad. Todo, está diciendo literalmente todo. Toda experiencia, hermano, terrenal, vista como una unidad. Es lo que está diciendo ese todo 4 veces, porque él regresa al texto. ¿Cuántas veces menciona el texto vanidad 1, vanidad 2, vanidad 3, vanidad 4? Y luego afirma: todo es vanidad. ¿Qué está diciendo, afirmando aquí? El mensaje del predicador se detiene en ese todo es vanidad. Solamente es vanidad para aquel que se detiene a buscar su propia satisfacción, ignorando a Dios. No ignores a Dios, hermano.
No lo hagas. Todo lo que tienes ahorita, Dios te lo ha dado. Debes pensar cómo debes administrarlo, porque Pablo dice que somos administradores de lo que nos ha dado, no dueños de lo que nos ha dado. Para cualquiera que adopte una visión total del mundo, tiene una nota de aliento. ¿Cuál es esa nota de aliento? Que busque la satisfacción en la fe, en Dios, en Jesucristo, en su Salvador. Es lo único que puede darle aliento al hombre. Una perspectiva de fe, hermano. Sigue siendo la única verdad para no estar sometidos a la vanidad. La perspectiva del Antiguo Testamento, y con eso terminamos. 2 Corintios, acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 4, o mejor dicho, empezamos a terminar para que no se me emocione tanto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tiene? Escuche esto. Esta es la vida del creyente. Por tanto, dice, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esa es la vida del creyente, se va desgastando. Claro, tenemos que comprar algunas cosas, comer, pero no es nuestro sentido de vida. Todos, hermano, estamos sujetos a la vanidad. Romanos 8. Vaya, retroceda ahí y vaya a Romanos capítulo 8, versículo 20. Usted ya conoce este pasaje. Romanos 8, 20, 22. Romanos 8, 22. Mire lo que dice Romanos 8, 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Así que estamos sometidos a vanidad. En cierto aspecto estamos sometidos a vanidad. Martin Luther King dijo esto, hermano. La cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es política? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. ¿Es correcto? ¿Es correcto que me endeude con un carro que cuesta $40,000, $50,000, $60,000? ¿Es correcto? No. ¿Es correcto que habiendo una universidad donde voy a pagar 15,000 al año, haga una que voy a pagar 60,000 al año? No es correcto. Porque es popular, la otra más popular, y puedo agarrar un empleo más rápido. No es correcto. Puedes agarrar un empleo más rápido, pero cuando vean qué clase de trabajador eres, seguramente te despedirán. Y tú estudias en la universidad menos popular, pero cuando veas qué trabajador eres, vas a llegar más tarde, pero vas a llegar. Él dice, llega un momento en que, Martin Luther King, llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular, pero uno debe tomarla porque es lo correcto. No todo lo que es correcto o todo lo que es verdadero nos va a llevar a hundir. Nosotros supuestamente queremos. Hoy has aprendido, hermano, que el esfuerzo humano no tiene valor. Pero también has escuchado que si temes a Dios y obedeces sus mandamientos, tu dura labor sobre la tierra no será vacía. Hoy has empezado a escuchar al predicador inspirado por el Espíritu Santo, el cual te ha hecho comprender que toda tu labor, por excelente que sea, es vanidad, está vacía, es sin valor, si Dios no está en el centro de lo que estás haciendo.
Al mismo tiempo, has aprendido que la vanidad tiene que ver con el engaño, la vaciedad, sí, la falta de valor y una vida sin sustancia. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por la belleza de tu palabra. Gracias porque nos has permitido hoy predicar esta verdad. Gracias porque nos has permitido escuchar al predicador